¿Alguna vez te has sentido completamente derrotado y abatido, como si tu vida estuviera hecha pedazos, sin ver una salida? Quiero que sepas algo. Dios transforma las ruinas en reconstrucción. Él no te abandona en medio del dolor. Al contrario, es precisamente en esos momentos cuando empieza a levantarte. Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir cómo el poder de Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que hace algo aún más grande y fuerte. Lo que tú ves como el final, Dios lo ve como un nuevo comienzo. Todos nosotros, en algún momento de la vida, enfrentamos situaciones en las que miramos a nuestro alrededor. Puede que para ti esa sensación haya llegado con el final de una relación, la pérdida de un trabajo o un problema de salud inesperado. Y, en esos momentos, parece que todo lo que un día fue sólido de repente se ha desmoronado, dejándonos sin fuerzas y sin rumbo. Te digo esto porque yo también he pasado por todos esos desiertos. La verdad es que reconocer las ruinas es el primer paso para que Dios pueda hacer su buena obra en nosotros. Muchas veces nos esforzamos por parecer fuertes, por mantener la apariencia de que todo está bajo control, cuando por dentro estamos cayendo a pedazos. Pero ¿sabes qué es increíble? Dios no puede reconstruir aquello que finges que está intacto. Él trabaja a partir de lo que admites que está roto. La Biblia está llena de ejemplos de personas que antes de experimentar la intervención de Dios, necesitaron reconocer el estado en el que se encontraban. Piensa en David, que después de caer en pecado, clamó a Dios con sinceridad, admitiendo su fracaso y buscando perdón. O piensa en Job, que vio cómo todo a su alrededor se destruía, y en medio de las cenizas reconoció su fragilidad y dependencia de Dios. Estas historias nos muestran una gran verdad. Dios actúa de manera poderosa cuando somos honestos acerca de nuestra debilidad. Y sé que admitir que estamos en ruinas no es fácil. Vivimos en una sociedad que valora la fortaleza, la capacidad de resolver todo por uno mismo, de seguir adelante sin mostrar señales de vulnerabilidad. Pero la realidad es que todos nosotros, en algún momento, enfrentamos situaciones que están más allá de nuestras fuerzas. Puede ser la muerte de alguien querido, una crisis en el matrimonio, o incluso la frustración de sueños que parecían estar tan cerca. Son esos momentos en los que nos encontramos en el suelo, rodeados por fragmentos de lo que alguna vez creímos que sería duradero. Quizás, ahora mismo, te encuentres exactamente en ese lugar. Quizás hayas intentado arreglar las cosas por ti mismo y ya estés agotado. Las ruinas pueden ser una relación rota, una situación financiera descontrolada o incluso una batalla interna que has llevado en silencio. Pero aquí está lo que necesitas saber. A Dios no le asustan tus ruinas. Él no te ve como un caso perdido. Él ve una oportunidad para comenzar algo nuevo en ti. Pero para que eso suceda es necesario dar el primer paso, reconocer dónde te encuentras, no como un signo de fracaso, sino como un acto de fe. Porque al admitir que tu vida está hecha a pedazos, le estás diciendo a Dios te necesito. Y es precisamente en ese momento cuando Dios empieza a actuar. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios está más cerca de ti de lo que imaginas, especialmente ahora, en este momento de dolor. Él no se aleja de tus ruinas, al contrario, se acerca, listo para iniciar el proceso de reconstrucción. Sin embargo, muchas veces resistimos ese proceso. Tratamos de mantener el control, creyendo que, de alguna manera, aún podemos arreglar las cosas, pero cuanto más lo intentamos solos, más cansados nos sentimos. Llega un momento en que necesitamos dejar de luchar y tomar una decisión. ¿Seguiremos intentando por nuestra cuenta o entregaremos nuestras ruinas en las manos de Dios? Este es el primer paso, y quizá el más desafiante, admitir que estamos rotos, pero al hacerlo, abrimos el camino para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera que jamás podríamos haber imaginado. Donde tú ves un final, Dios ve un comienzo. Así que ahora te invito a reflexionar.
¿Cuáles son las áreas de tu vida que están en ruinas? ¿Qué has estado intentando arreglar por tu cuenta, pero sabes, en el fondo, que necesitas entregar en manos de Dios? Puede ser algo que te duele profundamente, o algo que has estado cargando durante mucho tiempo. No importa el tamaño o el tipo de ruinas, Dios es capaz de restaurarlo todo de una manera que va más allá de lo que puedas comprender. Reconocer las ruinas no es el final de la historia, es el punto de partida para la transformación que Dios quiere hacer. Él está listo para empezar la reconstrucción, pero necesita que des el primer paso, admitir dónde estás. Porque es precisamente en ese lugar, de debilidad y dependencia, donde Dios actúa con más poder. ¿Estás listo para entregar tus ruinas a Dios y dejar que Él comience algo nuevo? Muchas veces Dios comienza su obra en las áreas más devastadas de nuestras vidas. Para nosotros, las ruinas pueden parecer el fin, el colapso de todo aquello que construimos con tanto esfuerzo. Pero para Dios, las ruinas son el punto de partida. Él ve la oportunidad de hacer lo que nunca imaginamos, a partir de aquello que creemos que no tiene solución. En la Biblia encontramos diversas historias que nos muestran esto. Una de las más poderosas es la historia de Job. Job lo perdió todo. Sus hijos, sus posesiones, su salud e incluso sus amigos lo condenaron. Se encontró en medio de las cenizas, sin nada más que dolor y confusión. Sin embargo, incluso en medio de esa desolación, Dios estaba presente. Cuando todo parecía haber llegado a su fin, Dios comenzó a actuar de una manera extraordinaria. No solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio mucho más de lo que jamás había tenido. Lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo mucho más grande. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima, cada momento de sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. Él ve nuestras ruinas como el terreno ideal para algo nuevo, algo aún más fuerte y más profundo. Quizás ahora mismo te encuentres rodeado de escombros, sueños que no se han cumplido, un matrimonio que se ha desmoronado o una carrera que no salió como esperabas. Pero, al igual que en la vida de Job, Dios está en medio de todo eso y puede usar esa destrucción para crear algo nuevo. La gran cuestión es, ¿cómo enfrentamos la destrucción? Cuando nuestras vidas están en pedazos, es fácil perder la esperanza. Nos quedamos atrapados en pensamientos como, ¿por qué me ha pasado esto a mí? O, ¿en qué me equivoqué? La verdad es que en esos momentos, Dios nos llama a hacer algo que va en contra de nuestra naturaleza humana. Dejar de luchar contra la destrucción y empezar a ver lo que Él está haciendo a través de ella. Piensa en un edificio que necesita ser reconstruido. Antes de comenzar a levantar nuevas paredes, es necesario limpiar los escombros. Tal vez sea necesario derribar partes que aún están de pie, pero que ya no tienen estructura para sostener lo nuevo. Esto puede parecer un proceso de más destrucción, pero es necesario para que algo sólido y duradero se construya. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él quita lo que ya no puede sostenernos, incluso si ese proceso es doloroso, para que algo mucho más grande y más fuerte sea levantado en nuestras vidas. Puede ser que estés pasando por una fase así en este momento. Quizás hayas orado para que Dios cambiara tus circunstancias, pero en lugar de mejorar, las cosas parecen haber empeorado. Lo que quiero recordarte es que Dios no se aleja de ti durante la destrucción. Él está trabajando, muchas veces de maneras que aún no puedes ver. El dolor que sientes ahora puede ser el inicio de una transformación profunda que Dios está realizando en tu vida. En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esto no significa que no enfrentaremos momentos difíciles o que todo será fácil. Significa que, incluso en medio de la destrucción, Dios tiene un plan perfecto para ti, un plan de restauración y esperanza. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿pero cómo puede Dios usar este dolor, esta situación aparentemente sin solución, para algo bueno? A veces lo que necesitamos es cambiar nuestra perspectiva.
En lugar de centrarnos en lo que ha sido destruido, podemos empezar a preguntarnos, Dios, ¿qué quieres hacer con esta situación? ¿Cómo quieres transformarme a través de esto? Es ahí donde ocurre la magia, cuando dejamos de luchar contra lo que se ha perdido y empezamos a confiar en que Dios tiene un propósito mayor detrás de la destrucción. Nuestro corazón comienza a alinearse con los planes de Dios. Le permitimos que haga lo que solo Él puede hacer, traer nueva vida a partir de lo que parecía no tener esperanza. Piensa en la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Para cualquiera, la vida de José parecía un desastre total. Sin embargo, fue exactamente ese camino de dolor e injusticia el que lo llevó a ser gobernador de Egipto, y a través de eso, salvó a una nación del hambre. Lo que sus hermanos planearon para el mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. Al igual que José, puede que estés en una fase de tu vida donde todo parece estar saliendo mal, pero lo que necesitamos entender es que Dios trabaja a largo plazo. Él ve lo que nosotros no podemos ver ahora. Cada etapa de destrucción puede estar preparándote para algo mucho mayor, algo que hoy ni siquiera imaginas. Así que te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué áreas de tu vida parecen estar completamente destruidas en este momento? Puede ser algo que has intentado sostener durante mucho tiempo, o quizás una pérdida reciente que sigue siendo fresca y dolorosa. Quiero animarte a que entregues esas ruinas a Dios. Pregúntale, Señor, ¿cómo quieres usar este dolor? ¿Qué quieres construir a partir de esto? Puede que en este momento aún no puedas ver el propósito, pero confía en que Dios está trabajando. Él no desperdicia ningún dolor y, en el momento adecuado, transformará lo que parece ser el final en un nuevo comienzo. ¿Estás dispuesto a entregar tus ruinas en las manos de Dios y permitir que Él empiece a reconstruir? La sanación es un proceso y no algo que ocurre de la noche a la mañana. Muchas veces, cuando nos encontramos en medio de las ruinas, nuestro deseo es que Dios entre inmediatamente y lo arregle todo. Queremos que el dolor desaparezca, que el problema se resuelva y poder volver a la vida como era antes. Pero la realidad es que la sanación que Dios realiza va mucho más allá de lo que podemos ver en ese momento. Él trabaja desde el interior hacia el exterior, sanando no solo lo que es visible, sino también las heridas más profundas de nuestro corazón y alma. Cuando pensamos en sanación, necesitamos entender que Dios no está interesado únicamente en reparar lo que se ha roto, sino en transformarlo por completo. Y para eso, a menudo necesita tocar esas áreas que más tratamos de evitar, esas partes de nosotros que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta de que están heridas. La verdadera sanación requiere vulnerabilidad y disposición para permitir que Dios haga su obra en nuestro interior. Incluso cuando eso signifique volver a visitar dolores antiguos o enfrentar verdades que preferimos ignorar. Una de las mayores lecciones que aprendemos sobre la sanación es que es progresiva. Dios, como un buen médico, no trata solo los síntomas, sino que va directo a la raíz del problema. A veces, Él empieza sanándonos en áreas que ni siquiera sabíamos que necesitaban atención. Puede que estés lidiando con la pérdida de algo grande, como un empleo, una relación, o incluso una pérdida personal. Pero a medida que Dios comienza a trabajar, va más allá de eso. Empieza a sanar heridas más profundas, inseguridades que llevas arrastrando durante años, resentimientos de situaciones pasadas, o quizás incluso miedos que nunca quisiste enfrentar. Y eso es incómodo, ¿verdad? Cuando estamos en medio del dolor, lo que más queremos es que Dios simplemente quite el malestar, que borre el sufrimiento. Pero lo que Él hace muchas veces es invitarnos a un proceso en el que paso a paso nos moldea, nos sana, nos restaura y nos convierte en personas completamente nuevas. Piensa en cómo se construye una casa. Cuando una casa necesita ser reconstruida, lo primero que se hace es eliminar los escombros, limpiar el terreno y preparar una nueva base. Esto puede parecer un trabajo adicional, algo innecesario,
especialmente si algunas partes de la construcción antigua todavía parecen estar en pie. Pero sin una nueva base sólida, cualquier cosa que se construya estará destinada a derrumbarse de nuevo. Dios hace lo mismo con nosotros. Antes de levantar algo nuevo, nos lleva por un proceso de limpieza, de eliminación de lo que ya no sirve. Y muchas veces, eso significa enfrentar heridas emocionales o espirituales que no sanaron bien, que siguen ahí, incluso cuando hemos intentado seguir adelante. Dios no ignora las áreas rotas, las expone para que puedan ser sanadas de una manera profunda y duradera. Esto puede explicar por qué, en medio de nuestro dolor, a veces sentimos que la sanación toma más tiempo del que esperábamos. Puede parecer que Dios se está tardando en actuar, pero lo que realmente está haciendo es preparar algo mucho más sólido y permanente que un alivio temporal. La sanación de Dios no es apresurada, porque Él quiere que sea completa. Quiere que al final de este proceso no solo te sientas mejor, sino que seas transformado en alguien más fuerte, más resiliente y con más fe. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿pero por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué Dios no sana todo de una vez? La respuesta está en la profundidad de la transformación que Dios quiere realizar. Él no está interesado solo en resolver el problema inmediato, está interesado en moldearte desde dentro. Quiere que, al final de este proceso, no solo estés restaurado, sino renovado. El Salmo 147:3 nos dice, «Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Este versículo nos recuerda que Dios está activamente cuidando de nuestras heridas. No solo las sana, sino que también las cuida. Esto significa que Él está presente en cada etapa del proceso, observando cada detalle, sabiendo exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Y la verdad es que Dios conoce el momento perfecto para todo. Él sabe el tiempo exacto para tu sanación. Parte del proceso de sanación también implica aprender a confiar en que, aunque no entendamos, Dios está trabajando. Confiar en que, incluso cuando el dolor parece insoportable, Dios no nos ha abandonado. Él está presente en cada paso, caminando a nuestro lado, sosteniéndonos de la mano, dándonos fuerzas para el siguiente paso. Este proceso de sanación puede incluir lidiar con áreas que hemos evitado durante mucho tiempo. Puede significar confrontar traumas o enfrentar miedos. Pero recuerda, Dios no hace esto para hacernos daño, sino para liberarnos. Él sabe que, para ser sanados completamente, necesitamos tratar esas áreas que más nos duelen. Y esto solo puede suceder cuando permitimos que Él haga su obra. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que Dios te guíe en este proceso de sanación? ¿Estás dispuesto a enfrentar esas áreas que quizás has escondido, pero que necesitan ser restauradas? Puede ser incómodo, pero confía en que Dios está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Recuerda, la sanación de Dios es profunda y duradera. Él no trabaja en la superficie, sino que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, sanando las heridas que muchas veces nosotros mismos hemos intentado ocultar. Si te permites pasar por este proceso, al final no serás simplemente alguien que ha superado una dificultad. Serás una nueva persona, más fuerte, más completa y más conectada con Dios. Deja que Dios cuide de tus heridas. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Entregar el control es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Como seres humanos, estamos acostumbrados a intentar resolver nuestros propios problemas, a mantener el control sobre las situaciones y a hacer las cosas a nuestra manera. Pero, cuando se trata de la obra de Dios en nuestras vidas, la verdad es que necesitamos soltar el control para que Él pueda actuar plenamente. Esa entrega puede ser desafiante, pero es absolutamente necesaria para que la verdadera restauración y transformación ocurran. Cuando hablamos de entregar el control, nos referimos a una entrega completa. No es simplemente orar y esperar que Dios lo resuelva todo, mientras en secreto seguimos intentando tener las riendas de la situación. Entregar el control significa confiar completamente en Dios. Incluso
cuando las cosas parecen estar fuera de lugar, incluso cuando el caos a nuestro alrededor parece que nos va a consumir. Significa dejar de intentar controlar el resultado y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Piensa en la historia de Pedro, cuando caminó sobre las aguas en medio de una tormenta, Mateo 14, 22, 33. Cuando Jesús lo llamó, Pedro salió del barco y comenzó a caminar hacia él, confiado. Pero en el momento en que Pedro apartó la mirada de Jesús y se concentró en las olas a su alrededor, empezó a hundirse. ¿Qué pasó? Pedro dejó de confiar completamente en Jesús y empezó a preocuparse por las circunstancias. Intentó por un momento recuperar el control de la situación al darse cuenta del peligro de las olas, y fue precisamente en ese instante cuando empezó a hundirse. Esto nos pasa a todos. Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús y nos enfocamos en los problemas a nuestro alrededor, el miedo y la ansiedad nos invaden. Es en esos momentos cuando entregar el control a Dios se vuelve más difícil, porque nuestra tendencia natural es intentar resolver las cosas por nosotros mismos. Queremos encontrar la solución, queremos un alivio inmediato, queremos controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Pero lo que Dios nos pide es precisamente lo contrario. Nos llama a confiar, a soltar y a descansar en la certeza de que Él tiene el control. Entregar el control no significa rendirse o ser pasivo. Es un acto activo de fe. Cuando entregamos nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestros problemas a Dios, estamos diciendo: Señor, confío en ti, incluso cuando no lo entiendo. Confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Y esa entrega viene acompañada de paz. No una paz que dependa de las circunstancias, sino una paz que proviene de la confianza en el carácter y la bondad de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado el famoso versículo de Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo es un poderoso recordatorio de que no podemos depender de nuestro propio entendimiento. ¿Cuántas veces hemos intentado entender lo que ocurre a nuestro alrededor y al no encontrar respuestas, comenzamos a dudar de Dios? ¿Cuántas veces nos frustramos porque nuestros planes no están saliendo como esperábamos, sin darnos cuenta de que Dios tiene un plan mayor que aún no podemos ver? Entregar el control significa reconocer que Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Cuando intentamos mantener las riendas, limitamos lo que Dios puede hacer. Pero cuando lo entregamos todo a Él, abrimos el espacio para que su voluntad perfecta se manifieste en nuestras vidas. Quizás te estés preguntando: ¿pero cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo entrego algo que me está causando tanta ansiedad o preocupación? Aquí está la clave. La entrega comienza en el corazón. Comienza cuando, en oración, le dices a Dios: Señor, te entrego esto en tus manos, confío en ti para manejar esta situación, incluso si no sé cómo se resolverá. Esto no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero significa que el peso de la responsabilidad sale de tus hombros y se coloca en las manos de Dios. La entrega también implica una acción práctica: dejar de intentar controlar lo incontrolable. Tal vez has pasado noches sin dormir buscando una solución a un problema que está fuera de tu alcance. Tal vez has intentado resolver una relación difícil por tus propios medios. Tal vez has intentado resolver una relación difícil por tus propios medios, o has tratado de arreglar algo en tu vida que solo Dios puede restaurar. Ahora es el momento de parar, dejar de intentar hacerlo todo solo y permitir que Dios entre y haga lo que solo Él puede hacer. Y sí, es aterrador soltar el control. Es natural sentir que al hacerlo, estamos perdiendo el dominio de la situación. Pero aquí está la verdad: nunca tuvimos el control en realidad. Solo pensábamos que lo teníamos. El control le pertenece a Dios. Él es el autor de nuestra vida, y Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos verlo con claridad. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas que confiaron en Dios en medio de situaciones caóticas e imposibles.
Abraham, por ejemplo, fue llamado a entregar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el altar. Abraham no entendía el porqué, pero confió en Dios, creyendo que él tenía un propósito mayor, incluso cuando parecía una locura. ¿Y qué sucedió? Dios proveyó un carnero para el sacrificio en el último momento, mostrando que su provisión llega en el momento exacto, cuando le entregamos el control a Él. Cuando entregamos el control a Dios, algo poderoso comienza a suceder: la transformación. Dios no solo repara lo que estaba roto, Él transforma por completo, nos moldea de una manera que solo puede ser fruto de su poder. Lo que antes era dolor, fracaso o derrota, ahora se convierte en la base de algo nuevo, algo extraordinario. Lo que estaba en ruinas en las manos de Dios se transforma en algo mucho más grande y más bello. Piensa por un momento en cómo actúa Dios en las Escrituras. Cuando Él interviene, no solo restaura lo que se perdió, va mucho más allá. Nos lleva a un nivel de transformación que jamás podríamos alcanzar por nosotros mismos. Uno de los ejemplos más claros de esto es la historia de Job. Después de perderlo todo, sus hijos, riquezas y salud, Job estaba en las cenizas, sin nada. Pero Dios no solo lo restauró, le dio el doble de lo que tenía antes. La vida de Job no volvió simplemente a lo que era antes de sus pérdidas, fue elevada a algo mucho mayor. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios no trabaja únicamente para restaurar lo que hemos perdido, trabaja para transformarnos completamente. Nos moldea de tal forma que al final del proceso somos personas diferentes, más fuertes, con más fe y más parecidas a Cristo. Ese es el poder de la transformación divina. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿cómo ocurre esa transformación en la práctica? ¿Cómo me transforma Dios a partir de las ruinas? La verdad es que la transformación de Dios es profunda y muchas veces sucede de maneras que no percibimos de inmediato. Comienza en nuestro corazón, en la forma en que vemos el mundo, las situaciones y a nosotros mismos. Dios empieza a cambiar nuestra perspectiva, enseñándonos a ver nuestras circunstancias desde su punto de vista, y no solo a través de nuestros ojos limitados. Isaías 61:3 nos dice que Dios nos da una corona de belleza en lugar de cenizas. Ese intercambio solo puede suceder en sus manos. Él toma las cenizas de nuestra vida, aquello que parece no tener valor, y nos corona con belleza, dignidad y propósito. Pero esa transformación no es instantánea. Es un proceso que Dios realiza con paciencia, moldeándonos como un alfarero moldea el barro, hasta que estemos listos para lo nuevo que Él está creando. Piensa en una obra de arte. Para el artista cada detalle es importante. Él sabe dónde aplicar más fuerza, dónde suavizar las formas, y cuál es el toque final que traerá la belleza plena a su creación. Dios hace lo mismo con nosotros. Él sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida, incluso cuando sientes que nada está cambiando. Está trabajando en áreas que quizás no percibas en este momento, pero que serán esenciales para tu transformación final. Y aquí hay algo importante. La transformación de Dios no es solo externa. Él comienza de adentro hacia afuera. Trabaja en tu carácter, en tus valores, en tu fe. Transforma tus miedos en confianza, tus inseguridades en valentía, tu dolor en fortaleza. Y muchas veces, este proceso implica soltar cosas que creíamos esenciales, pero que en realidad nos estaban impidiendo vivir en plenitud el propósito de Dios. Tal vez, en este momento, sientas que todavía estás en ruinas. Tal vez mires tu vida y pienses, no veo nada bueno que pueda salir de esto. Y eso es comprensible. Cuando estamos en medio del proceso, cuando aún estamos lidiando con el dolor, puede ser difícil ver lo que Dios está haciendo. Pero la verdad es que Él ya está trabajando. La transformación no es visible de inmediato, pero está ocurriendo. Y esa es la clave: confiar en el proceso. Cuando entregamos nuestras ruinas a Dios, necesitamos confiar en que Él está haciendo una obra que va más allá de lo que podemos ver. Puede que aún estés esperando respuestas, soluciones. Pero Dios no solo está resolviendo problemas, Él te está moldeando,
transformando tu vida en algo que reflejará su gloria de una manera que ni siquiera puedes imaginar ahora. Dios no tiene prisa. Él sabe cuál es el momento adecuado para todo, y quiere que confíes en Él, incluso cuando no veas cambios inmediatos. El salmista nos recuerda en el Salmo 40:1-2, «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos». Dios siempre nos saca del lodo, pero en el momento adecuado. Y cuando lo hace, nos coloca en un lugar mucho más firme y seguro que el que estábamos antes. Parte de esta transformación implica dejar que Dios moldee nuestro carácter. Muchas veces, las dificultades que enfrentamos revelan áreas en las que necesitamos crecer, ya sea en paciencia, en fe, en amor o en humildad. Y Dios usa estas circunstancias para pulir nuestro carácter, para transformarnos en la persona que Él nos ha llamado a ser. Así como el oro se refina en el fuego, Dios nos refina a través de situaciones que parecen imposibles de superar, pero que en realidad nos están purificando, haciéndonos más valiosos a sus ojos. Y cuando esa transformación está completa, algo increíble sucede. Nos convertimos en un testimonio vivo del poder de Dios. Lo que antes eran ruinas, ahora se convierte en una historia de esperanza y renovación. Y Dios nos usa para inspirar a otras personas, para mostrarles que, si Él pudo transformar nuestra vida, también puede transformar la de ellos. Y esto me lleva a una pregunta para que reflexiones. ¿Estás listo para ser transformado por Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que Él trabaje en las áreas de tu vida que necesitan ser moldeadas, incluso si eso es incómodo? La transformación de Dios es profunda, pero es el único camino para vivir una vida plena en su propósito. Dios ya ha comenzado la transformación. Él te está moldeando para algo más grande, algo que va más allá de tus expectativas. Confía en que en sus manos tus ruinas serán el comienzo de algo extraordinario. Y esto me lleva a una pregunta para que reflexiones. ¿Estás listo para ser transformado por Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que Él trabaje en las áreas de tu vida que necesitan ser moldeadas, incluso si eso es incómodo? La transformación de Dios es profunda, pero es el único camino para vivir una vida plena en su propósito. Dios ya ha comenzado la transformación. Él te está moldeando para algo más grande, algo que va más allá de tus expectativas. Confía en que en sus manos tus ruinas serán el comienzo de algo extraordinario. Al final de la transformación, cuando Dios nos levanta de las ruinas, no solo somos restaurados, sino que también somos capacitados para vivir un nuevo propósito. Cada dolor que enfrentamos, cada desafío superado, cada ruina transformada, todo eso forma parte de una historia más grande que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Y lo más increíble es que esta historia no es solo para nosotros. Nuestra victoria en las manos de Dios se convierte en un testimonio poderoso para otras personas. Cuando pasamos por momentos difíciles, muchas veces no entendemos por qué Dios permite que enfrentemos ciertas batallas. El dolor parece sin sentido, el sufrimiento parece injusto, y en medio de las ruinas incluso podemos dudar de que algo bueno pueda surgir de ello. Pero cuando miramos hacia atrás, a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas tras el proceso de transformación, nos damos cuenta de que cada detalle de nuestro viaje tiene un propósito mayor. Dios no nos restaura solo para dejarnos donde estábamos antes. Él nos restaura para llevarnos a un lugar de propósito, donde nuestra vida tiene un impacto profundo y eterno. Recuerda la historia de José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y pasó años en prisión injustamente. Pero al final, Dios lo colocó en una posición de autoridad en Egipto y fue usado para salvar a toda una nación del hambre. Si José hubiera renunciado a mitad del proceso, si hubiera perdido la fe mientras estaba en las ruinas, nunca habría experimentado ese propósito mayor que Dios tenía para él. El sufrimiento de José no fue en vano. Dios lo usó para un bien mucho mayor.
Lo que podemos aprender de esta historia es que Dios transforma nuestro dolor en propósito. Él toma los momentos más oscuros de nuestras vidas y en su infinita sabiduría los usa para prepararnos, fortalecernos y capacitarnos para cumplir el llamado que tiene para nosotros. Tu historia no termina en las ruinas. Continúa como un testimonio de victoria y renovación. Ahora, piensa en tu propia vida. Piensa en todo lo que ya has enfrentado, las luchas que has superado, los desafíos que te han traído hasta aquí. Cada una de esas experiencias forma parte del plan de Dios para moldear tu carácter y prepararte para lo que está por venir. Tu viaje no es un accidente. Cada vez que elegiste confiar en Dios, incluso en medio del dolor, estabas dando un paso hacia el cumplimiento del propósito que Él tiene para ti. Y lo más hermoso de todo es que Dios usa nuestro testimonio para impactar la vida de otras personas. Tu historia de superación, de transformación, puede ser el aliento que alguien necesita para continuar su propio camino. Recuerda, tu victoria es un testimonio vivo del poder de Dios. Y cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, estás esparciendo esperanza, mostrando al mundo que así como Dios transformó tus ruinas, Él puede hacer lo mismo por cualquier persona que lo busque. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:4, nos dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el consuelo que hemos recibido de Dios, también podamos consolar a los que están pasando por tribulaciones. Este versículo nos recuerda algo fundamental. Hemos sido consolados para consolar. Dios no nos transforma y nos restaura solo para que vivamos una vida plena y feliz, sino para que podamos ser instrumentos de sanación y esperanza en la vida de otros. Y aquí hay algo en lo que quiero que reflexiones. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida después de la victoria? Cuando Él te levanta de las ruinas, no te deja en el mismo lugar donde estabas antes. Te lleva a un lugar más alto, un lugar de impacto, donde tu historia puede tocar otras vidas. Tu dolor se transforma en un mensaje de esperanza, y tu victoria se convierte en una fuente de ánimo para aquellos que aún están luchando. Quizás estés pensando, pero mi victoria aún no ha llegado. Todavía estoy en medio del proceso. Si ese es tu caso, quiero recordarte que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Su victoria no falla, y en el momento adecuado verás lo que Él ha estado preparando. Y cuando llegue ese momento, tu historia será un testimonio poderoso para glorificar su nombre e impactar otras vidas. La verdad es que Dios siempre está en movimiento, incluso cuando parece que todo está detenido. Y cuando Él completa su obra en nuestras vidas, nunca se limita solo a nosotros. La obra de Dios se desborda. Alcanza a nuestros familiares, amigos, e incluso a personas que nunca hemos conocido. Cuando Dios transforma nuestras ruinas, nos capacita para ser instrumentos de transformación en la vida de los demás. Así que, aquí está el llamado para ti hoy. Comparte tu historia. No tengas miedo de hablar sobre lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Tu experiencia de dolor y sanación, de lucha y victoria, puede ser exactamente lo que alguien a tu alrededor necesita escuchar para no rendirse. Recuerda que Dios está escribiendo una historia con tu vida, y esa historia tiene un propósito mucho mayor del que puedes imaginar. Cuando entregamos nuestras ruinas a Dios y permitimos que Él nos transforme, no solo nos restaura, sino que nos convierte en agentes de restauración. La transformación que Él hace en nuestras vidas no termina en nosotros, sino que se extiende, impactando al mundo que nos rodea. Cada persona que escuche tu testimonio verá el poder de Dios en acción, y eso traerá esperanza a muchos corazones abatidos. Por último, quiero desafiarte a orar y pedirle a Dios que te muestre cómo quiere usar tu historia. Pregúntale: Señor, ¿cómo puedo ser un testimonio vivo de tu poder? ¿Cómo puedo usar lo que he vivido para bendecir y animar a otras personas? Porque la verdad es que Dios tiene un propósito específico para tu victoria y quiere usarla para traer vida a los demás. Tu victoria está en las manos de Dios y su propósito es mucho más grande de lo que imaginas. Confía en que, así como Él ha transformado tus ruinas,
puede usar tu historia para transformar el mundo que te rodea.